Vamos a comenzar ahora al revés, ¿parece? Perfecto. Para Montserrat tenemos dos preguntas. Retos metodológicos para captar tipos de violencia poco estudiados, por ejemplo, tráfico, matrimonio forzado, acoso sexual, laboral. Y otra para ti, Montserrat, los ejemplos de las investigaciones presentadas más de una década. ¿De qué? A ver, ¿qué es lo nuevo con su país? Okay. Muchas gracias por las preguntas. En la primera pregunta sobre los retos metodológicos, estamos hablando de diferentes formas de violencia, cada una tiene un reto particular. Por ejemplo, tráfico de mujeres no lo vamos a captar nunca con una encuesta, ¿verdad? O sea, simplemente eso no se puede. En primer lugar, porque si la mujer fue traficada, lo más probable es que ya no esté allí. Y si se fue y logró regresar, escapar, el porcentaje va a ser tan absolutamente ínfimo que nunca una encuesta nos va a dar información sobre esto. Entonces, para esto la recomendación es hacer investigaciones cualitativas en profundidad con casos particulares. El caso del matrimonio forzado, a nosotros nos sorprendió en Costa Rica porque pensamos que no nos iba a salir nada, pero resulta que sí nos salió en la encuesta del 2003. Entonces, el matrimonio forzado, en realidad lo que se puede hacer es incluir una pregunta de prueba a ver si aparece o no aparece. Nosotros ahora en la encuesta que estamos en proceso lo volvimos a incorporar porque en el 2003 ya demostramos que sí nos salió y nos salió un porcentaje importante. En el caso del acoso sexual o laboral, ahí sí, esas formas de violencia son absolutamente comunes y entonces es conveniente incluirlas en las encuestas. En el caso nuestro, estamos utilizando como modelo para las encuestas sobre todo de acoso sexual en el ámbito público y en el ámbito laboral y digamos de estudio. El modelo que utilizó el FRA en Europa, que acaban de hacer una encuesta en el 2013, incorporaron una gran cantidad de ítems sobre diferentes formas de acoso, diferentes formas de hostigamiento, acoso y hostigamiento por medios electrónicos, por WhatsApps, por mensajes, incorporaron hostigamiento y acoso en el ámbito callejero, pero también en el ámbito laboral y en el ámbito del estudio. El FRA tiene en su página web el cuestionario disponible y además los manuales metodológicos y a mí me parece que de las encuestas que yo he revisado muchas, probablemente para ese tipo de manifestaciones de violencia, la del FRA es la que hasta el momento me parece más completa. Nosotros en el caso de Costa Rica estamos incorporando, digamos, una modalidad de ese tipo de preguntas. Todavía hay más preguntas. Pero si quieres se las pasas y me las pasas. Raúl, si gustas. La letra, Sí, dice, señor López, ¿podría ampliar el concepto de violencia por impunidad? ¿Se estaría considerando las… es que sí no se entiende, cometidas en contexto de conflicto armado? No sé, ¿quién haya realizado esta pregunta? Sí, como les contaba, la pretensión en esa clasificación donde dividíamos entre espacios, contextos, manifestaciones y diversidad de mujeres, era una clasificación que ha ido variando y la idea es que sean compatibles, con lo cual está totalmente incluido también el caso de conflictos armados y pongo también como ejemplo el caso de que paradigmáticamente ponía delitos cometidos en el caso de dictadura, por ejemplo, y después se añadió el de democracia también, con la idea de que esté todos incluidos en todos los casos y sería uno de los aspectos. Otra cosa es que es más discutible en lo que son contextos y lo que son manifestaciones o espacios. Un gran debate que tuvimos también, por ejemplo, de modo ilustrador, fue el de la violencia ginecobstétrica. Eso de lo ginecobstétrico es una manifestación y por tanto el contexto es el de salud, o lo ginecobstétrico en sí ya es un contexto. Imagínense la de debates que se podían tener ahí, pero la idea, y en esa pretensión de clasificación, la idea es que también siempre haya puntos suspensivos y siempre todas ellas continuaban con un otras, con ese afán de que sea por un lado coherente, pero por otro lado también que sea exhaustivo. Así que sí que estaría incluida también. Gracias.
Bueno, hay una pregunta sobre la investigación que se hizo a las empresas, ¿no? Los costos empresariales. En mi exposición les dije, no se hizo con el Estado, no se hizo con el gobierno, entonces no tenemos los datos. Sí nos pareció importante el momento de los resultados porque trabajaron con 31 empresas a nivel nacional en Bolivia. Y esperemos que en una segunda oportunidad se tome en cuenta más bien las estatales, que tenemos muchas empresas, pero sí como resultados estaban interesantes. Más datos sobre eso no, porque han sido particulares. Otra pregunta, ¿usan datos de sistemas administrativos? Sí, de hecho sí, al convertirse los tipos de violencia, los diferentes tipos de violencia en delitos, la policía tiene un registro. Es más, tiene una fuerza especial de lucha contra la violencia que hace los registros administrativos, están por tipo de delitos y ahí tenemos un dato que se considera oficial, pero lo que tenemos que, lo que pretendemos desde el viceministerio, que todos estos registros administrativos puedan registrarse en uno solo y no tener subregistros, ¿no? Que esa es nuestra intención, pero hay a nivel departamental estos datos que bien se utilizan. Por ejemplo, el órgano judicial tiene también un registro al respecto y lo da por departamentos. En la gestión 2015 quedamos con la denuncia de 24.152 casos por violencia en toda la gestión 2015, muchos de ellos tuvieron imputación, pero con sentencias de estos 24.152 en la gestión 2015 solo terminaron con sentencias 618. Entonces hay un registro administrativo ahí que nos ayuda, pero que tenemos que centralizar. La policía en la gestión 2015, esta fuerza especial que les indico, también terminó la gestión 2015 y está desagregado por departamentos en 37.761 denuncias por hechos de violencia. Entonces, creo que hay potencial en el tema de registros. Lo que tenemos que trabajar, y de hecho lo estamos haciendo, es lograr un registro único con ciertas características, con ciertos indicadores, porque cada instancia también tiene sus características de atención y no podemos tener uno solo para cada institución. Tenía otra pregunta que decía, Chile, ¿se ha considerado un análisis del acceso a la justicia de las mujeres en el modelo del futuro banco de datos? La respuesta es que en el caso al acceso a la justicia, la principal fuente de información y de reporte de indicadores fue el Ministerio Público, la Fiscalía, y en ese caso están por desagregar, pero nos lo reportaron en forma de 7 indicadores. El primero es el de víctimas de violencia intrafamiliar ingresadas en Fiscalía, y eso se debiera desagregar por categoría de delitos. El segundo es el ingreso de casos, el tercero es el de término de casos, ingreso de delitos, término de delitos, delitos de BIF ingresados por Fiscalía y también en el caso de el último de el término en Fiscalía, que también se debieran desagregar. Justamente como les comentaba antes, empezamos ahora la ronda de reuniones bilaterales y justamente el lunes el Ministerio Público, la Fiscalía, es el primera de las instituciones con quien tenemos reunión y ahí veremos todas esas bases de datos, cuánto es compartible o no. Esperamos que no solo puedan ser los resultados, las variables, sino que también podamos tener acceso y ahí también con apoyo de la CEPAL nos acompaña también a esa reunión para poder ver de todos esos datos, intentar salvaguardando temas de confidencialidad, anonimato, etcétera, que se pueda compartir lo máximo posible. Así que en el caso del acceso a la justicia, como mínimo de momento es la Fiscalía el organismo que más nos ha colaborado en eso. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas. Me preguntan que por qué yo digo que la categoría de femicidio íntimo ya no funciona como categoría de análisis. No es que yo digo que ya no funciona como categoría de análisis, lo que digo es que esa clasificación que hicimos, femicidio íntimo, no íntimo y femicidio por conexión, no es suficiente para explicar la complejidad del femicidio. Nosotras ahora, en particular, Ana Carcedo y un grupo de colegas de Centroamérica desarrollaron la categoría de
escenarios del femicidio. Escenarios del femicidio hace referencia más al contexto en el que se producen los femicidios, más que a la mera relación personal o no personal que tenía el perpetrador con la víctima. Entonces, se habla ellas hicieron una formulación original y yo he hecho una reformulación de esta. Ellas hablan, digamos, de el escenario de las relaciones de pareja, el escenario de las relaciones familiares, el escenario del ataque sexual, el escenario de la violencia producida por maras o pandillas, el escenario de las fuerzas armadas y militares. Es decir, se habla más bien, el concepto de escenario hace referencia más bien a la dinámica y al contexto en el que se produjo el femicidio y no a la relación personal o no personal entre la víctima y el victimario. Muchos femicidios siguen siendo íntimos, pero lo que esta categoría que se ha desarrollado es fundamentalmente al hablar de femicidio, el escenario de las relaciones de pareja, estamos incorporando la complejidad de las relaciones que existen allí, en las que entran en juego incluso mecanismos o no de protección de la mujer, etcétera. Es decir, lo que se ha hecho con esto es complejizar el análisis y no hacerlo depender nada más de estas tres categorías. La siguiente pregunta, si ya podría hablar de las nuevas formas, aquí está. Que si yo creo que se puede establecer un perfil del agresor o tampoco. Yo creo que aparte de que tengo que decir que hay, digamos, problemas muy serios en los agresores de todo tipo, que son hombres controladores, ¿verdad? Yo honestamente no podría decir mucho más. Es decir, yo no puedo establecer un perfil en el sentido del perfil psicológico, porque, digamos, pongamos que hay un hombre que lo que hace fundamentalmente es insultar psicológicamente a su mujer, digamos, pero que hasta allí. Y luego tengo otro agresor que descuartiza, desmembra, viola y deja los restos de la mujer esparcidos por un descampado, como ocurre en Centroamérica con los casos de femicidio o en Ciudad Juárez. Y bueno, los dos son agresores, ¿y cuál es el perfil en común? ¿Me entienden? Es decir, es demasiado complejo como para establecer un simple perfil. Es decir, la violencia, sus dinámicas, los perpetradores y sus dinámicas son muy complejos como para poder hablar de un perfil. Como les digo, el control, o sea, sería como la única característica que uno podría encontrar en común. Y dos preguntas que son similares, me preguntan si al afirmar que el género no es suficiente, ¿qué sugiero? Y qué entiendo por violencia basada en género, si está generada por relaciones desiguales de poder. Lo que yo quiero decir acá es que yo no puedo explicar la violencia contra las mujeres, ni sus magnitudes, ni el contexto en el que ocurre únicamente con la categoría de género. Si yo no combino la categoría de género, no hago la intersección, por ejemplo, con la categoría de raza, con la categoría de edad, con la categoría de etnocentrismo, etcétera, realmente no puedo comprender suficiente esto, porque no es la misma violencia y ni el mismo tipo de magnitud de la violencia que sufre, por ejemplo, una mujer clase media universitaria, como lo soy yo, a una mujer en un pueblo indígena donde ni siquiera habla, digamos, el idioma que está establecido, donde hay una discriminación tremenda, digamos, en contra de ella por razones que no tienen únicamente que ver con el género. Entonces, en ese sentido, lo que yo trataba de plantearles es que si no hacemos un análisis interseccional de todas estas formas, cómo se intersectan los diferentes sistemas de opresión, en realidad vamos a tener una imagen simplificada de la violencia contra las mujeres. Ese es mi argumento, ¿verdad? Es decir, que la violencia es demasiado compleja y que el género es una categoría importante, pero que tenemos que entenderla en su intersección con los otros sistemas de opresión para poder tener un panorama mucho más claro, porque el panorama es más complejo, de la violencia contra las mujeres. Bueno, sí. Pues muchísimas gracias a Raúl, Ana y Montserrat por sus participaciones. Ahora pasaremos, me parece, a la ronda de conclusiones y recomendaciones. Muchas gracias. Yo solo les quiero compartir que, pues bueno, este seminario es muy provechoso. En nuestra experiencia Centro Excelencia ya hicimos la encuesta regional, hay una iniciativa
de una encuesta regional, o sea, sí se puede, ¿no? Nosotros llevamos un proceso de 3 años, un grupo de trabajo, 12 países, varias organizaciones, en las que ya se está empezando a poder implementar este cuestionario en diversos países. Panamá ya en julio hace el levantamiento, esperemos que Argentina. Y pues gracias al programa también Infosegura, otros países de Centroamérica podrán utilizarlo. Entonces, pues sí se puede, es muy provechoso compartir toda esta información y pues poder llegar a lograrlo. Pues bueno, muchas gracias a los participantes.